Amén, mis hermanos. Entonces, Primera a los Corintios. Decíamos que Primera a los Corintios tiene una división bien clara. La carta se divide en una serie de grandes problemas que está teniendo la iglesia de Corintio y la manera como Pablo trata esos problemas. Del capítulo 1 al capítulo 4, el gran problema, ¿cuál era? Las divisiones. Después llegamos al capítulo 5, que era el siguiente asunto grave que Pablo estaba tratando en la iglesia. ¿Cuál era ese asunto? El pecado de un miembro que necesitaba, por la gravedad de lo que estaba haciendo, ser expulsado de la iglesia. Ese fue el último domingo que estuvimos. Ahora entramos al otro problema que Pablo va a tratar, que es el pecado entre los hermanos de la iglesia, los problemas que estaban sucediendo a nivel personal entre los miembros de la iglesia. Este capítulo 6 tiene dos grandes asuntos. Hoy solo vamos a estudiar el primero. La próxima vez vamos a estudiar el segundo. El primero es cómo los corintios están tratando con los problemas personales que están sucediendo entre ellos. Y el segundo es cómo los corintios están tratando con las tentaciones sexuales que están viniendo a su vida. Esos son los dos grandes asuntos del capítulo 6. Problemas interpersonales y problemas en el área sexual. Para no dejar que la enseñanza fuera tan grande, la dividimos en dos partes. Y vamos a ver cómo la palabra nos muestra que nosotros como hermanos debemos tratar las contiendas que surgen entre nosotros. Porque aquí había una mala práctica en los corintios. Recuerde que la iglesia de Corintio era una iglesia muy inmadura, una iglesia muy carnal, una iglesia muy problemática. Tenía problemas de división en cuanto a ministerios, ya lo vimos. Tenía problemas de pecados sexuales graves en algunos miembros, pero además tenía una particularidad. No sabían tratar los problemas cuando surgían en medio de ella. Entonces vamos a ver cómo Pablo exhorta a los corintios en cuestiones muy particulares, pero también vamos a aprender muchas lecciones para nosotros cuando en la vida de la iglesia surjan contiendas. Amén. Entonces vamos a leer ahora sí del verso 1 y vamos a comenzar a desglosar verso por verso este pasaje. Dice ahí: ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Ahí está el problema. El problema es que Corintio, cuando había un problema entre un hermano y otro, en vez de traer el problema ante los santos de la iglesia, los estaban llevando ante los injustos, ante los incrédulos. Ahora, primero que todo vamos a darnos cuenta que es muy común, tanto por la Biblia como por la experiencia, que en medio de la iglesia hayan problemas. Sería un ideal falso pensar que vamos a llegar a una iglesia, a una asamblea de hermanos donde no hay problemas. Eso es como pensar que vamos a llegar a un hospital donde no hay enfermos. Imagínese usted entrando a una sala, por ejemplo, al cancerólogo, y usted decir: no, yo pienso encontrarme personas muy fuertes, muy saludables y muy vitales. Usted comienza a entrar, ¿sí?, cuarto por cuarto, y usted comienza a ver que este tiene esto, este está sufriendo de esto, este está padeciendo de esto. Bueno, el hospital es una buena figura de lo que es la iglesia. La iglesia está compuesta por hombres que son pecadores, que luchan en ciertas áreas con debilidades, con tentaciones, que tienen un carácter, que a veces no han sido madurados, que a veces no han sido tratados. Y esa realidad hace que en la dinámica de vida de iglesia hayan circunstancias. O sea que no se escandalice, hermanos, si usted en su andar con Cristo, en su conocer a otros cristianos, en su convivir con ellos, se encuentra con ciertas cosas. Es normal. Como es normal que en el ambiente familiar hayan situaciones. ¿O quién tiene un hogar perfecto, donde la esposa y el esposo no tienen cierta dificultad, o donde los hijos no nos generan cierta preocupación? Entonces, así como en el ambiente familiar
hay situaciones en la iglesia también. El asunto no es que hayan situaciones, el asunto es cómo tratamos las situaciones. Y ahí es donde está el gran problema de los corintios. Cuando venían y sucedían situaciones en los corintios tenían una particularidad, una osadía, dice Pablo, al tratar el problema. Dice ahí, ¿os alguno de vosotros? O sea, algunos de vosotros están actuando con cierta osadía. ¿Por qué? Porque dice, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos. Entonces la situación que Pablo va a tratar en los Corintios era una situación muy grave, porque a la par de las contiendas que ellos estaban teniendo, ellos estaban arrastrando a sus hermanos a los tribunales y los estaban exponiendo públicamente ante los incrédulos. Y era una práctica muy común de los griegos. Cuando uno comienza a estudiar un poco la cultura de los corintios, que era griega, ellos tenían una particularidad. De pronto hay cosas que para nosotros no son tan fáciles de entender porque tenemos 2000 años de diferencia en cuanto al tiempo y también en cuanto a las culturas. Pero los corintios tenían una práctica, los griegos de por sí, cuando usted tenía una contienda contra una persona, fuera su vecino o fuera alguien, usted lo llevaba a un tribunal, pero no es como hoy en día que usted va a un juez que tiene un cargo público, sino generalmente usted tomaba 2 o 3 personas, la otra persona tomaba 2 o 3 personas y en un lugar público exponían la situación. Y esas personas de la sociedad juzgaban la situación. Pero como era algo tan común, la gente se juntaba en las plazas a escuchar lo que estaba sucediendo. Entonces mire el escarnio público. Es como hoy en día, digamos, como si usted tiene un problema con un hermano. Y usted va a llevar el problema a Laura en América. Frente a todo el mundo. Entonces, que pase el hermano de la iglesia. No, es que el hermano hizo un contrato conmigo en el trabajo y no me incumplió. Entonces comienza la gente de afuera. Bueno, ¿usted qué piensa? No, que debe pagarle. Y el otro, ¿y usted qué piensa? No, que... Entonces era algo muy escandaloso, muy morboso. Y eso era algo de la cultura. A los griegos les encantaba solucionar los asuntos públicamente y exponer las situaciones, y se volvía algo así como burlesco. La gente se burlaba de las situaciones, la gente lo usaba. Imagínense que los hermanos de la iglesia estaban haciendo eso. En vez de tratar unas situaciones que estaban sucediendo de manera personal y privada como miembros de la iglesia, lo estaban sacando ante los incrédulos. Imagínense el escándalo que eso producía. Miren estos que dicen que se aman, miren cómo están peleando por esto. Estos que dicen que son seguidores de Jesús y que enseñan que deben perdonarse y amarse los unos a los otros, miren lo que están haciendo. Eso no solo era un escarnio para la iglesia, sino era un escarnio para Cristo y para el Evangelio. Algo muy parecido puede ser cuando los cristianos hoy tienen un problema y de una vez cogen y publican el problema en una red social. Y todo el mundo se entera. Todo el mundo opina. Y queda en un sentido el Evangelio y la iglesia de Cristo con un mal testimonio ante los demás. Porque en vez de tratarlo de manera sabia, de manera privada, como vamos a ver que Pablo nos enseña, los corintios participaban en una práctica que para ellos era común, como griegos, pero que traía un profundo descrédito al Evangelio. Imagínense una persona en un escándalo, así como iba después a predicar en la misma plaza el Evangelio. ¿Con qué autoridad, cierto? ¿Con qué testimonio? Y esto era el asunto que Pablo traía. Eso traía un pésimo testimonio a la iglesia de Corintio, cuando la iglesia de Corintio no sabía tratar sus problemas y los exponía públicamente delante de los incrédulos. Por eso Pablo les va a exhortar, por eso Pablo les va a mostrar la magnitud de su necedad, de su falta de sabiduría. Y esa situación histórica de la iglesia de Corintio tiene muchas lecciones espirituales para nosotros. ¿Ok?
que van a estar desarrolladas en este pasaje. Entonces dice ahí en el 1, ¿os alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Entonces, primeramente Pablo nos muestra que cuando hay algo entre los creyentes, lo más lógico, lo más sabio que se debería hacer inmediatamente es traer eso delante de los santos y no delante de los injustos. O sea, cuando hay una circunstancia entre nosotros, cuando un hermano tiene un problema contra otro, lo más lógico es que sean los mismos hermanos de la iglesia y en el seno de la iglesia que se traten estos asuntos. Y no que se exponga eso delante aún de los incrédulos. Ahora Pablo comienza a hacerle una serie de preguntas a los corintios para llevarlos a una reflexión. Son preguntas que quieren despertar la conciencia en relación a las actitudes que ellos están teniendo. Dice el verso 2. O no sabéis, aquí Pablo va a apelar mucho a esa frase, no, o no sabéis. O sea, parece que la ignorancia de los corintios los llevaba a pecar de cierta manera. Dice, o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Pablo lo primero que dice, hermanos, es que ustedes no saben que nosotros, cuando Cristo venga a reinar y a juzgar el mundo, nosotros vamos a reinar con Cristo y vamos a juzgar al mundo. Y si nosotros que vamos a juzgar al mundo no podemos juzgar cosas pequeñas, ¿cómo vamos a cumplir esa labor en el futuro? No es el mundo el que debe juzgar las cosas de la iglesia. Es la iglesia la que debe madurar en sus circunstancias, porque esas circunstancias la están preparando para que algún día pueda representar el juicio de Cristo para el mundo. Pero imagínense la inmadurez de los corintios, que en vez de tratar los asuntos, los llevaba al mundo para que el mundo los tratara. ¿Sí? Dice ahí Pablo, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Aquí Pablo nos está hablando que los problemas que estaban teniendo los corintios eran cosas pequeñas, cosas de esta vida. ¿Y qué cosas pueden suceder? Bueno, hay tantas cosas que pueden suceder, hermano, en la iglesia. Uno puede tener problemas personales con alguien. Uno puede tener problemas, de pronto se puso a hacer un negocio, un trabajo con un hermano y el hermano le quedó mal. Uno se puso a prestarle plata al otro y no le respondió con la plata que le había prestado. Uno tuvo alguna dificultad, le alquiló el apartamento o una bodega al otro y el otro le incumplió. Bueno, tantas cosas que pueden suceder de manera interpersonal entre nosotros, ¿sí? Yo tengo una opinión sobre esto y el hermano no tiene la misma opinión y eso ya genera una contienda. O sea, hay muchas cosas que en el ambiente de la iglesia pueden suceder, que a la vista de Dios y a la vista de nosotros también debemos entender que son cosas pequeñas, cosas que se pueden solucionar fácilmente, cosas que se pueden tratar. ¿Sí? Sin necesidad de yo ir a denunciar a mi hermano, sin necesidad de yo exponer a algún miembro de la iglesia, sin necesidad de yo pecar en una situación como esa. Entonces, hermanos, pensemos en eso. Si nosotros futuramente en Cristo, con Él, hemos de juzgar y de reinar con Él, ¿será que las cosas pequeñas que están sucediendo no son cosas que Dios está usando para madurarnos? ¿No son cosas que Dios está usando para perfeccionarnos? ¿No son cosas que de pronto tienen el propósito de parte de Dios de trabajar en nuestra vida y en nuestro carácter? Pero a veces no, a veces suceden cosas y nos amargamos. Yo no vuelvo a la iglesia porque en la iglesia pasa esto. Eso del amor en la iglesia, pero hacen esto. Bueno, nos damos cuenta que tal vez esas dinámicas donde tenemos que aprender a soportarnos, a amarnos, a perdonarnos y a tratar ciertos asuntos son aspectos que hasta Dios usa para madurarnos.
¿sí? Si no podemos con esto pequeño, ¿cómo vamos a poder con lo grande? Jesús dijo, ¿no? El que es infiel en lo poco, en lo mucho lo va a hacer. Entonces pensemos que la iglesia, hermanos, es como una especie de entrenamiento. Un entrenamiento donde suceden estas cosas, donde pasamos por estas cosas, porque Dios en algún momento nos va a poner a lidiar con cosas mayores. Piense por ejemplo en David. David pastoreando ovejas, lidiando con la torpeza de las ovejas, soportando las situaciones del rebaño. ¿Ustedes creen que David llegaría a ser rey en Israel? Bueno, así Dios lo había destinado. Y usó a ese rebaño para enseñarle lo que es ser un pastor, porque eso es lo que iba a hacer como rey. Entonces a veces Dios usa lo pequeño para proyectarnos hacia lo grande. Pero si no sabemos ni siquiera lidiar con lo pequeño. Hermano, si hay una persona que en cosas pequeñas causa problemas, causa divisiones, se escandaliza, no quiere congregarse más, ¿usted cree que Dios le va a poner algo más grande? ¿Cierto? Es obvio que no. Y ese era el problema de los corintios. No solo no sabían lidiar con eso, sino que cuando lo hacían mal. Lo hacían en la carne. Lo hacían impulsivamente. Entonces me dice, entonces lo voy a denunciar. Entonces me hizo, entonces... Actuaban de manera insensata. Con falta de sabiduría. Qué cosa seria, ¿no? Y mire que Pablo amplía su argumento. En el verso 3 dice algo todavía más tremendo. Dice, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuántas más las cosas de esta vida? Pablo nos muestra de manera misteriosa que la iglesia no solo va a juzgar al mundo, sino la iglesia en Cristo también va a juzgar a aquellos ángeles que se rebelaron contra Dios. Se entiende que son los demonios, ¿sí? Aquel mundo angelical caído. Entonces, imagínense, yo me pongo a pensar, cuando yo comienzo a pensar en esto, digo, bueno, los problemas de los hermanos son tan graves, vamos a tratar cuestiones de demonios. ¿Sí? Vamos a tratar cosas del mismo infierno y sus ángeles. ¿Sí? Entonces, cuando uno piensa eso, bueno, los problemas de los hermanos son tan difíciles, no son tan graves. ¿Sí? Pero hermanos, dice Pablo, no saben la seriedad de su llamado. O sea, ustedes van a reinar con Cristo y van a poner todo a los pies de Cristo. No solo en cuanto a los hombres, sino al mundo angelical. Y hermanos, si nosotros no podemos juzgar las cosas de esta vida, ¿cómo podremos juzgar las cosas del futuro con todo lo que eso implica? Eso es tremendo, ¿no, hermanos? No hay problema que pase, hermano. Tranquilo, sí. Eso implica muchas cosas, hermano, importantes. La iglesia, hermanos, tiene un llamado glorioso. La iglesia tiene un llamado muy importante. Y la iglesia debe aprender, mientras llega a ese lugar donde Dios la está llamando, a tratar las cosas de esta vida. Necesitamos aprender a lidiar con cosas que suceden en este mundo, en este tiempo. Este mundo tiene dificultades, este mundo tiene problemas, este mundo tiene personas difíciles, este mundo tiene situaciones que a nosotros no nos agradan, pero son necesarias y partes de esta vida. Y en un sentido, hermanos, estas cosas de esta vida nos están preparando para la gloria venidera. Entonces por eso es tan importante, porque aunque tal vez nosotros no tengamos esa práctica de los corintios, de ir a exponer a los hermanos públicamente ante jueces o al escarnio y al morbo de las personas, sí necesitamos aprender a cómo tratar cosas de esta vida o cómo tratar cuando suceden problemas entre nosotros. Porque también es cierto que los problemas en la iglesia no solo le sucedían a los corintios, ¿cierto? Nosotros podemos decir por testimonio y por experiencia que es muy común que en la vida de la iglesia hayan problemas. Yo no conozco, usted me puede presentar una iglesia que no tenga problemas, ¿sí? Algunas más, otras menos, algunas más maduras, otras más carnales,
Algunos problemas más serios, otros menos graves, pero de por sí la vida de iglesia tiene dificultades. Y debemos saberlo. Entonces dice ahí en el verso 4. Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida. Ahora hace otra pregunta. Cuando tenemos juicios en cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Es una pregunta cuya respuesta es obvia, ¿cierto? Si yo tengo un problema con el hermano, no solo no debo llevarlo ante los incrédulos, también es obvio que yo no debo poner a personas de menor estima en la iglesia a lidiar con problemas entre hermanos. Hermanos, y aquí hay mucha sabiduría. Yo a veces me impresionó cómo Pablo, diciendo algo tan sencillo, nos dice algo tan verdadero y tan importante en la práctica. Piense que usted tiene un problema con alguien en la iglesia. Y usted está indignado. Usted quiere una solución. Usted no va a poner ese problema, o no debería poner ese problema en una persona que no tenga la madurez, la experiencia, el conocimiento de la palabra y el carácter para llevar esa situación. Ese hermanos de menor estima no es que algunos sean de mayor estima en el sentido de que sean más valiosos, sino en el sentido de que hay hermanos en la iglesia más maduros y hay hermanos más inmaduros. Hay hermanos que tienen más entendimiento en la palabra, hay hermanos que tienen menos entendimiento en la palabra. Pero miren lo que a veces nosotros hacemos. Viene un problema con un hermano y en vez de yo consultar con aquellos que me puedan dar una guía clara, que me pueden dar una buena consejería, que me pueden ayudar a tratar el asunto, yo cojo y pum, le cuento a mi hijo, nuevo creyente en la fe, que se le dificulta ir a la iglesia. Y el muchacho recién creyente, ni siquiera, a veces ni creyente, y lo involucro en un problema que está sucediendo en la iglesia y el muchacho ya no quiere ir a la iglesia. Porque ya para que vaya a la iglesia ya hay una partida de hipócritas. En vez de tratar el asunto con sabiduría, involucro a personas que no tienen ni la madurez para tratar el asunto. Cojo y pum, le daño el corazón a mi esposa. No, es que fulano de tal y tal y tal. Y mi esposa ya llega cargada a la iglesia con el asunto. Mira la sabiduría que hay en el asunto. A veces yo no sé lidiar con las circunstancias. Involucro a personas que ni siquiera tienen que ver. Ni pueden opinar, ni me pueden aconsejar. Y les comienzo a dañar el corazón, porque ese es el problema de los problemas. Los problemas, cuando no son bien tratados, dañan los corazones. Quiebran la comunión de la iglesia. Traen desánimo. ¿Cuántas personas no se han ido de la iglesia? No me refiero acá, sino a nivel general. ¿Cuántas personas no se han ido de la iglesia porque ven situaciones, y no son las situaciones los que los sacan, sino la manera cómo se trataron las situaciones? Una falta a veces de sabiduría, y los corintios eran así. A veces viene un problema y en vez de tratarlo con el hermano, con los hermanos que pueden ayudarnos, cojo y le cuento a mi hermano que es más cercano, más amigo, pero él no está en la capacidad espiritual para ni aconsejarme, ni ayudarme a tratar el asunto, y lo involucro en algo que él no debería ni saber. Por eso Jesús enseñó, ¿no? Si tienes algo contra tu hermano, ve con él a solas. Si no te escucha, pues trae testigos, o sea, hermanos maduros que puedan ayudarlos. Y ya ahí, cuando el asunto no se puede solucionar, pues se escala hasta la iglesia. Pero esa pregunta de Pablo, hermanos, nos debe llevar a reflexionar: ¿a quién ponemos? ¿Sí? A veces uno se encuentra personas que ya no quieren ir a la iglesia porque las involucraron en cosas que ellos no tenían que ver y no tenían la madurez para sobrellevarlas. Sucede mucho, hermanos. A veces nosotros no sabemos. Yo a veces le digo a los hermanos: cuiden lo que escuchan sus hijos cuando ustedes estén hablando. Cuiden lo que escuchan los nuevos creyentes. No es que debamos ser hipócritas, pero tampoco podemos ser insensatos en el sentido de llenar el corazón de personas que no pueden lidiar con ciertas cosas. A veces hasta los incrédulos. Usted tiene un problema y usted tiene un familiar que no es creyente, ni se reúne y usted llega a contarle. El incrédulo: por eso es que yo no voy por allá. Porque los cristianos todos son así, hipócritas, santurrones. Usted mismo le está dando los argumentos para que él quede con descrédito del nombre del Señor. Dice el verso 5, dice:
Para vergüenza lo digo. Estas preguntas que Pablo está haciendo a los corintios es para avergonzarlos, porque la vergüenza a veces es buena, hermano. A veces Dios necesita avergonzarnos para mostrarnos nuestra necedad. A veces Dios necesita avergonzarnos para mostrar nuestra inmadurez. A veces Dios necesita avergonzarnos para que nos arrepintamos. Ese sentimiento es bueno en la vida cristiana. Sentimiento de, uy, Señor, si yo hice esto, qué pena contigo, Señor. ¿Cómo llegué a hacer esto de manera tan inmadura, Señor? ¿Cómo llegué a hacer esto sin pensar las consecuencias, Señor? Imagínese usted habiendo estado la semana pasada en el juicio con su hermano, y Pablo manda esta carta y la están leyendo en la iglesia. Y usted habiendo estado la semana pasada en estas, y aquí públicamente los hermanos leyendo la carta de Pablo, ¿cómo se sentiría el hermano que llevó al otro al juicio? Yo creo que estaba buscando una silla así bien atrás para esconderse debajo de la silla y todos sabiendo quién era, ¿no? O quién había estado peleando allá públicamente. Eso le ha traído mucha vergüenza. Porque estas cosas deben traer vergüenza, hermanos. Vergüenza para que nos arrepintamos. Vergüenza para que no caigamos en los mismos pecados que caían estos corintios. Dice, para avergonzaros lo digo. Pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio? Ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. O sea, Pablo está diciendo, hermanos, es que no hay ni uno. Sí, de pronto, bueno, lo ideal, como uno sabe en el Nuevo Testamento, es que hubiera un equipo de ancianos, de pastores que cuiden, que velen, que enseñen a la iglesia. Pero Pablo, sabiendo que la iglesia de Corintio era una iglesia bien grande, una iglesia que se le había trabajado bastante, una iglesia que había recibido mucha palabra, los confronta con una pregunta. Es que entre todos ustedes no hay ni uno que pueda ayudarles a tratar estos asuntos. Yo creo, hermanos, yo tengo la seguridad de que sí lo sabía. Pero hay dos cosas acá. Uno, o los hermanos de la iglesia no tenían sabiduría, y en vez de traer el asunto a los que tienen que lidiar con esas cosas, de pronto los hermanos de la iglesia no los traían, o otro, los que estaban al frente no les gustaba lidiar con esas cosas. Porque ambas cosas pueden suceder. Que los hermanos no son pastoreables, o sea, ellos hacen lo que se les da la gana. Viene el problema, van y denuncian, causan problemas y no se someten a nadie. O también puede suceder que hay circunstancias y nadie quiere meterle mano a las circunstancias. Porque es que las circunstancias no son fáciles, hermano. Ahí es donde uno se da cuenta que así sea cualquier cosa, aún de esta vida, genera un desgaste, genera una preocupación, genera una obligación. Hermano, usted no sabe lo desgastante y son cosas insignificantes. ¿Cómo qué? Plata. Usted no sabe, a veces uno está en una situación de que, bueno, ¿qué pasó? No, es que le presté y me gasté. Y usted que dice, no me prestó, que me muestre las pruebas de lo que me prestó. Pero hermano, sí le presté y yo le puedo traer testigos. No, que me los trae, y uno ahí en medio de las dos situaciones. Bueno, me comprometo a pagarle, listo, le va a pagar, sí, la perdona, sí. Viene y no le paga. Cosas de esta vida, plata. Que la plata, hermano, pero eso es un desgaste. Eso es una preocupación. Son cosas que, de verdad, hermano, que esto genera una serie de carga, de angustia. Estar en situaciones así es muy incómodo, hermano. Pero aunque no querramos, también eso es parte de la responsabilidad que tenemos en la iglesia. Hermano, si usted es sabio o sabia, si usted es maduro o madura, si usted tiene algún tipo de encargo en la iglesia, usted sepa que va a tener que lidiar con cosas así. Eso es parte de la vida de la iglesia, ¿sí? Entonces, por un lado, los santos tienen que aprender que cuando hay circunstancias, ellos tienen que tratarlo con la iglesia, especialmente con los hermanos maduros de la iglesia. Y por otro lado, los hermanos maduros deben saber que tienen que estar dispuestos a tratar las cosas que suceden en la iglesia. A veces uno no quiere, pero toca. A veces uno no quiere, pero es importante. A veces uno no quiere, pero si uno no trata eso se puede volver algo más grave. Entonces necesitamos ponerle la cara. ¿Sí? Entonces la pregunta de Pablo es una pregunta confrontadora, ¿no? ¿Sí?
Para avergonzaros digo, pues que no hay entre vosotros sabios. O sea, no hay ninguno que pueda tratar los asuntos entre los hermanos, ni uno que pueda juzgar entre los hermanos. Obviamente en Corinto había un vacío de esta figura o de esta práctica. Pero eso nos muestra, hermanos, que también es común que los hermanos que están al frente de la iglesia, ellos tengan que asumir ciertas posiciones. A veces uno no quiere, y a veces uno tiene que decirle a los hermanos, hermano, a mí no me gusta estar aquí. ¿Usted cree que a mí me gusta meterme en sus problemas? A mí no me gusta, pero me toca. ¿Sí? A mí no me gusta, pero es necesario. ¿Sí? A mí no me gusta, pero uno tiene que ser un pacificador en la iglesia. Y parte de traer paz a la iglesia es tratar de ayudar a los hermanos que están en problemas. A veces son problemas familiares, a veces son problemas de negocios, a veces son problemas de dinero. Lo que sea. Tenemos que asumir que en la iglesia, al tener situaciones, no podemos dejar que las situaciones crezcan y mucho menos que las situaciones salgan, sino tenemos que tratar las situaciones. Nos guste o no, nos quiten el sueño o no, ¿sí? Nos aflijan o no. Yo creo que, hermanos, en la iglesia predicar es muy chévere, ¿sí? Pero tratar problemas no. Ahora, si usted quiere predicar y no quiere tratar problemas, entonces no haga ninguna de las dos, porque eso es parte del paquete, ¿cierto? Y la iglesia también debe saber que para eso están los hermanos, ¿sí? Para ayudar, para cuidar, para enseñar y para tratar estos asuntos. Cuando salen, no siempre salen. Depende de la madurez de la iglesia. Hay iglesias que van a generar menos conflictos. Hay iglesias que por su estado, son nuevas, vienen hermanos de muchos contextos, van a generar mucho conflicto. Entonces por eso también necesitamos orar que Dios levante no solo un sabio, sino muchos sabios. Porque es un trabajo desgastante, es un trabajo que uno necesita a veces no tratarlo solo, es un trabajo que necesita mucha sabiduría. Entonces dice Pablo, dice en el verso 6, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. O sea, no hay ninguno de ustedes que trate que los hermanos están en pleito como hermanos delante de los incrédulos. Dice el 7, así que, por cierto, ya es una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. O sea, ya lo primero que Pablo dice es que el tener pleitos ya es una falta. O sea, no debería, aunque sucede, no es un buen síntoma. Claro, uno dice, hermanos, es normal que en la iglesia hayan cosas, pero es una falta que las hayan. O sea, las hay por inmadurez, las hay por pecado, las hay porque no somos suficientemente amorosos ni misericordiosos los unos con los otros. Las hay porque no somos pacientes. Dice, ya es una falta. ¿Sí? A veces, yo la vez pasada hablaba con mi esposa y me contaba, no, imagínese que unos hermanos, algo local, ¿no? Unos hermanos le alquilaron un lugar a fulano y sabes que no le están pagando. Y yo dije, yo estaba esperando ahí cuando me llamaban. Pasó un mes, 2 meses y nada que les pagan. Y yo dije, qué problema, hermano. Ahora, nunca nos llamaron. ¿Qué hicieron estos hermanos? Oraron, hablaron con las personas, les tuvieron paciencia, les dieron tiempo. Por allá a los meses le pagaron. No hubo necesidad de tener pleitos. Ellos hubieran podido tener un pleito, lo hubieran podido tener, hermano. Y era justo, era justo. Pero hay pleitos que son más un asunto de la carne y del orgullo que la situación. Hay cosas que no son para pleito, hermanos. Y no deberían volverse un pleito. Pero la carne, el orgullo, la inmadurez, la impulsividad de nuestro carácter no tratado, hace que nosotros tengamos pleitos donde no debería haber pleitos. La falta de perdón, hermanos. Falta de misericordia. Falta de paciencia. Hace que tengamos pleitos donde tal vez una conversación hubiera solucionado todo. ¿Sí?
vaya, hable con él, ¿no está de acuerdo? Hable con él en amor, en misericordia, escúchense y traten de solucionarlo. Muchas cosas que los corintios llevaban al juicio, las hubieran podido tratar hasta ellos solos, hermano. Usted a veces queda sorprendido, hermanos, de problemas que forman las personas de asuntos tan insignificantes. Dice, pero... Y tremendo pleito de una cosa que... Es que me dijeron que dijo. Suposiciones, chismes, malas interpretaciones, falta de comunicación. ¿Usted no ha visto que hay gente que termina generando unos problemas muy graves porque no son sabios? Entonces ya es una falta, hermanos, dice ahí Pablo. Por cierto, ya es una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Y aquí Pablo nos va a mostrar, él ya nos ha venido mostrando, el primer asunto para solucionar los problemas de los hermanos es tratarlo con alguien sabio. ¿Sí? De una manera que el asunto no se agrande. Pero aquí Pablo nos va a mostrar otra manera en la que podemos tratar asuntos sin que estos se vuelvan serios. Yo creo que es que lo que Pablo va a decir no nos gusta. Dice ahí, con preguntas. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? O sea, Pablo está diciendo lo siguiente. Si yo estuviera en su posición y tengo algo contra un hermano, yo prefiero, dice Pablo, perder la plata que ir a exponer eso delante de los incrédulos. Yo prefiero sufrir el agravio. Yo prefiero ser defraudado y no pecar contra la iglesia, contra la comunión y desacreditar el nombre de Cristo. Entonces él pregunta, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? La solución de Pablo es para evitar las contiendas. Hermano, a veces, ¿cuántos problemas se solucionarían si nosotros estuviéramos dispuestos a sufrir el agravio? Yo me pongo a pensar, hermano, esto tiene una aplicación tan amplia. Si en un hogar el hombre o la mujer estuviera dispuesto a sufrir el agravio, ¿cuánto se disminuirían los problemas matrimoniales, hermano? Si alguno de los dos agachara la cara y dijera, listo. Amén. Pero no agachamos la cara. Somos orgullosos. Somos contenciosos. No nos podemos quedar callados. Nos gusta la contienda. Nos gusta el debate. Nos gusta mostrar nuestra posición. No agachamos la cara. ¿Cierto que somos así, hermanos? Pero no solo somos así en el ambiente familiar, no somos así también en la iglesia. Bueno, Señor, yo entiendo que mi hermano es inmaduro, está recién convertido, ¿no? Concédeme verlo con misericordia. Concédeme amarlo, porque yo sé que él es difícil, pero concédeme amarlo, Señor. ¿Por qué no sufrimos el agravio? No, pero nos indignamos, hablamos, nos revoltamos, ¿sí? Y generamos una serie de cosas que no deberían suceder. Porque no hemos aprendido de Jesús. Jesús dijo, si te pegan en una, pon la otra. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Por qué no sufren el agravio? ¿Por qué no pierde el dinero en un caso así? ¿Por qué no agacha la cara y sigue? ¿Le cuesta mucho? Bueno, al orgulloso siempre le cuesta esto. El orgulloso no quiere sufrir. El orgulloso se indigna. El orgulloso pelea. Pero Pablo está diciendo, hermano, ¿no sería mejor sufrir el agravio? ¿No sería mejor ser defraudados? A veces, hermano, yo decía esto una vez, a veces nosotros preferimos perder el hermano que perder la plata.
A veces nosotros preferimos perder al hermano, la comunión con la iglesia, que perder un negocio. A veces nosotros preferimos, ¿sí?, perder, romper nuestras relaciones a sacrificar nuestro orgullo. A veces no se trata quién tiene la razón, porque son cosas que no tienen sentido, hermanos. No son cosas como lo suficientemente valiosas como para que haya un victorioso ahí. ¿Sí? ¿De qué le servía? Imagínese a un hermano que, bueno, fue ante el juez estuvo a su favor, le tuvieron que devolver la plata y la familia del otro hermano no volvió a la iglesia. ¿Qué ganó el hermano con unos pesos más? Si perdió a los otros hermanos. Imagínese la gravedad. ¿Qué cara va a poner esa persona ante el tribunal de Cristo? Un día hace poco hablaba con unos hermanos que estaban en un problema y les decía, ustedes tienen que saber que esto que estamos tratando acá, si ustedes no lo solucionan, ustedes lo van a tener en el tribunal de Cristo. Ustedes solucionan si lo tratamos acá o lo tratan allá. Porque a veces somos tan orgullosos que no queremos ceder. Nos empecinamos y nos falta perdón, nos falta amor, nos falta paciencia, nos falta misericordia. Tremendo, ¿no, hermanos? ¿Sí? El asumir la cruz, hermano, el humillarnos, el tratar con nuestro orgullo, el morir a nuestros derechos, eso soluciona los problemas, hermano, en la iglesia. Dice, tremendo, ¿no? Una pregunta muy importante, ¿por qué no sufrís? Más bien el agravio. ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? O sea, si usted tiene la posibilidad de humillarse, de negarse, de morir, hágalo, hermano, eso es mejor. Hace un tiempo alguien me decía, hermano, yo prefiero pagar esa plata, pero quitarme este problema. Y de verdad, hermanos, es mejor estar tranquilo con Dios, con los hombres. Mejor. Dice en el 5, para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros, perdón, en el 8, dice, sí, en el 8, ¿cierto? Dice, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. O sea, en vez de agachar la cara, sufrir, ¿qué estaban haciendo los corintios? Cometían el agravio, defraudaban, y a los hermanos. O sea, se entiende que los problemas ya eran un pecado. Pero además del problema, el pecado de los problemas, ellos cometían el agravio de exponer a los hermanos ante los jueces. Y terminaban defraudándose y haciéndolo entre hermanos. O sea, ya la situación es mala, pero en vez de tratar la situación, agraviaban en la situación. Hay situaciones que, bueno, dice, bueno, ya sucedió, ¿qué vamos a hacer? Solucionémoslo. Pero en vez de solucionarlo, traían más fuego a la hoguera, más gasolina, más leña. Entonces, vamos ante los jueces, vamos a no sé qué. ¿Sí? A veces nosotros, en vez de ser sabios, exponemos unas cosas gravísimas. Estaba viendo un video antier, llegó un video por internet, un video terrible, hermanos. Un hombre entra a un motel, descubre a su esposa con otro hombre y los está grabando así, como ven, todo lo graban. ¿Sí? Y el hombre comienza ya indignado, pobrecito también. Ah, mujer, y era en portugués, entonces comienza a decirle, pastora del diablo, pastora del diablo. Y cuando comienza a encarar al hombre, comienza a insultarlo, pastor del diablo. Un video corto, como 30 segundos. Yo quedé con la curiosidad, ¿qué sería? Busqué la noticia. Un pastor que cayó en adulterio con una pastora y los descubrió el esposo de la pastora. De la misma iglesia. Imagínense la situación, hermano. Una situación terrible. O sea, el pastor pilló al copastor con la esposa. Y los graba así viene y coge y lo graba y lo publica en internet, hermanos. ¿Y saben dónde encontré la noticia? En un programa de esos de chismes del mundo.
y usted verá el escarnio que hicieron con el Evangelio, hermano. O sea, ya la situación definitivamente es una situación terrible, hermanos. Un adulterio así de esa escala, ¿no? Pero eso no debió haber salido de la iglesia, hermanos. Que la iglesia trate ese problema, porque hay chicharrones de chicharrones, como dicen acá en Colombia. Pero no había necesidad de subirlo a internet, hermanos. No había necesidad de exponerlo. Imagínense, hermano. Y todo en contra del nombre del Señor Jesús. Como dice Romanos, ¿no? El nombre de Dios es blasfemado por causa de nosotros. Y a veces somos así, hermano. En vez de tratarlo, lo grabamos y lo publicamos en internet. No tenemos sabiduría. Y algo que era ya grave se volvió, hermanos. Esa iglesia, yo creo que esa iglesia no existe ya después de eso. No creo que haya sobrevivido algún cristiano en ese ambiente así. Después de usted ver eso en internet y saber que son sus pastores, imagínese. Terrible, ¿no? Entonces a veces el asunto es grave, pero agraviamos más, defraudamos más y a los hermanos. Entonces Pablo, mire lo que llega a decirnos como una exhortación final en los últimos versículos. Dice ahí el verso 9. No sabéis, otra vez le vuelve a decir lo mismo, que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Qué está diciéndonos Pablo aquí? Pablo da una lista de pecados que son los pecados que generalmente practican los hombres sin Dios, que son los pecados que hacen que los hombres no puedan heredar el reino de Dios. ¿Cuáles pecados nombra Pablo? Fornicación, o sea, una vida sexual desordenada, idolatría, o sea, la falsa religión y la adoración a lo que no es Dios, adulterio, relaciones sexuales fuera del matrimonio, afeminados y los que se echan con varones, prácticas homosexuales, los ladrones, los avaros, los borrachos, los estafadores y los maldicientes. Ahora, ¿por qué Pablo dice esto? Mire el contexto, hermano. Este pasaje hay que entenderlo en su contexto. Para Dios, hermano, estafar, mire esto, robar, es lo mismo que fornicar o ser idólatra o practicar homosexualidad. Es lo mismo. O sea, si usted estafa a un hermano, si usted roba, si usted cae en adulterio, para Dios esta lista de pecados son los pecados que van a imposibilitar a las personas a llegar al reino de Dios. Y ese tipo de pecados estaban sucediendo en la iglesia. Se estafaban, se robaban, porque los problemas suceden por algo, ¿no? Entonces Pablo le está diciendo, ustedes no saben que lo que están haciendo ahora tiene consecuencias en el futuro. Ustedes no saben que esas cosas que ustedes están practicando les pueden impedir entrar en el reino de Dios. Aquí pone Pablo el asunto más serio, ¿no? No solo lo que está pasando, sino como les decía ahorita, usted sabe que eso va a estar en el tribunal de Cristo. Y la gente a veces piensa que ese día no va a llegar, hermanos. Yo estoy teniendo una experiencia muy interesante, bueno, aquí hay varios, ¿no? Con los estudiantes de la escuela. Hay estudiantes que son muy frescos, hermano. Sí, pasan los trimestres, y como uno no les dice nada, pasan los trimestres. Pero cuando llega el fin, y ya se acerca la graduación, y ya usted está sacando notas, ahí usted comienza, ay, no hice esto, ay, no hice eso, ay, hermano, me ayuda con esto, ay, porque ya usted está llegando al día. Hermano, nosotros somos así en nuestra vida cristiana. Como nadie nos dice nada, entonces hacemos esto, dejamos de hacer esto, pero usted no debe olvidar que el día se acerca. Y que todo lo que usted hizo o dejó de hacer va a ser juzgado aquel día. Y como leía
leíamos en Corintios 3, si usted está edificando con madera, heno y hojarasca, eso se va a quemar. ¿Y qué es la madera, el heno y la hojarasca en el libro de Corintios? Edificar una vida en contienda, en problemas entre los hermanos, en divisiones, en pecados sexuales, como vamos a ver en Troche. Y si usted está edificando a eso, usted tiene que saber que eso se va a pasar por el juicio. Y si usted no se arrepintió y solucionó estas cosas acá, allá usted va a tener sus consecuencias. Yo le decía a una hermana un día, usted se puede ir de la iglesia a otro país, pero sepa que usted no va a huir del juicio de Dios. Téngalo por seguro, hermano o hermana. De ese ninguno de nosotros escapa. Y esa es la advertencia de Pablo, hermanos. Sepan que los que practican tales cosas allá no van a ser dignos de entrar a heredar ese reino. Y termina diciendo, y esto en el verso 11, erais algunos. O sea, antes ustedes eran borrachos, afeminados, adultos, eso eran ustedes. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Este final nos muestra que Pablo está tratando con creyentes. O sea, ya ustedes fueron perdonados. Ya ustedes fueron santificados, ustedes son justos. Entonces, como si Pablo le estuviera diciendo, hermanos, ¿ustedes cómo van a caer en prácticas de cosas que Dios ya los perdonó? De cosas que Dios ya los salvó. Eso es de los incrédulos. Porque los incrédulos deben estar en esas prácticas. Pero el creyente ya ha sido santificado. El creyente ya ha sido salvado. En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, hermanos, este capítulo, esta parte del capítulo, nos muestra la necesidad de tener sabiduría cuando hay problemas entre nosotros. Como decíamos, ¿cuántos cristianos alejados de la iglesia y de Dios porque la iglesia no supo tratar sus problemas? ¿Sí? Aquí Pablo nos da principios claros para cuando vienen las circunstancias, cómo debemos lidiar con ellas. Ahora, si nosotros no tratamos las circunstancias, imagínense el ambiente de la iglesia de Corintio. Imagínense el ágape de la iglesia o la reunión de la cena. La familia que denunció a la familia de tal y que están en un proceso y ahí partiendo el pan juntos. ¿Cómo sería esa comunión entre los corintios, no? De esas iglesias donde la gente llega y ni se saluda, ni se abraza. Es una iglesia, cuando crecen los pleitos entre nosotros, ¿saben qué desaparece, hermanos? El amor, la paz, la armonía. Es terrible estar en un ambiente de iglesia donde hay contiendas, hermano. Nosotros debemos entender la gravedad de estos asuntos, para que esos asuntos no prosperen entre nosotros. Y lo último, terrible el testimonio que estamos dando al mundo. Cuando al no tratar estas cosas las exponemos. ¿Cierto? Que el Señor nos enseñe a través de esta iglesia tan inmadura, para que nuestras prácticas, nuestra vida y la manera que tratemos las situaciones sean de la mejor manera, traigan gloria a Dios y traigan edificación a la iglesia. Amén. Vamos a dejar hasta ahí.